Jueves 24 de octubre de 2024. A 11 días y unas horas del momento electoral definitivo, el famoso estratega y especialista en sondeos de Washington, Frank Luntz, ha dicho lo siguiente: los norteamericanos no confían ya en el sistema electoral, no confían en las instituciones y no se fían de los líderes convencionales. El proceso entero, todo lo que sabíamos sobre política, ha dejado de ser verdad en la era Trump. El estratega, que tras el debate pronosticó la victoria de Kamala Harris, ahora dice no estar seguro y no atreverse a pronosticar nada. Es interesante porque la campaña demócrata, para acallar a todo el que pensó o sintió que hubo algún tipo de irregularidad o de fraude durante las elecciones pasadas, pues la campaña demócrata, so pena incluso de ser expulsados del trabajo, sobre todo aquí a nosotros los periodistas, ¿no? Nos dijeron que ya no uno, si alguien del público en una llamada decía que había fraude, teníamos que regañarle, desmentirle, etcétera. Cosa que con la que yo no estoy totalmente de acuerdo, más allá de si estaban equivocados o no. Esa campaña en nombre de la verdad pretendió esconder otra verdad, que, verdadero o falso, es un hecho que mucha gente, millones de personas, se quedaron con la sensación desagradable de que algo raro pasó en las elecciones del 2020. Y eso no es una mentira. Que millones de personas se quedaron con ese sabor en la boca. Es un hecho concreto. Entonces, es a eso, a lo mejor a lo que se refiere Frank Luntz cuando dice que los norteamericanos no confían ya en el proceso electoral. Esa desconfianza es un hecho. Fíjate, y yo incluso lo matizaría lo que él dice. Es un hecho no total, pero sí de gran parte del electorado. No son los norteamericanos, son parte numerosa de los norteamericanos. Y cuando el Ministerio de la Verdad pretendía obligarnos a desmentir a los oyentes, no se daban cuenta, o sí, de que lo que dijeran esos oyentes libremente, sin darles un tapaboca, era un termómetro de lo que estaban pensando, porque no permitirle expresarse o regañarlos por ello no iba a impedir que lo siguieran pensando. Lo que pensaban y probablemente lo que piensan. Gracias a Dios no han inventado todavía la máquina que lee el pensamiento, como en mi novela La Gran Locura, si me permiten el comercial, que estaré en noviembre en la Feria del Libro. Por eso, si te pasas 4 años obligando a la gente a mentir, no te sorprendas si luego, gracias a que el voto sigue siendo secreto, eso creemos, ¿no? Todavía, la gente se desahoga en las urnas como si fuera el diván de un psicoanalista. Y cuando el estratega de Washington, Frank Luntz, dice que los norteamericanos, yo diría muchos, no los norteamericanos, fíjate, yo no generalizaría, repito, pero él dice que los norteamericanos ya no confían en las instituciones. Cuando él dice eso, posiblemente se refiere, sin referirse, a que millones de norteamericanos tienen la percepción, sea verdad o no, da igual, de que los juicios contra Trump han estado políticamente motivados, sobre todo a partir del escándalo por los papeles secretos, algo que nos explicaron en un principio que era terrible, pero cuando se descubrió que Biden también había sacado documentos clasificados, entonces ya no era tan terrible, ya no era tan malo, y el enfoque varió. El delito de Trump era obstrucción de la investigación, no el hecho en sí. Ese juego de escondernos y cambiarnos las cartas nos las hicieron en la cara. Y cuando se supo que Mike Pence también había sacado documentos secretos, como ya era anti-Trump, casi lo felicitan. Estas incongruencias y otras son las que han minado la confianza del electorado. Y si el día 5 les pasan la cuenta en las urnas, deberían revisar
las razones. De todos modos, yo no soy de los que cree, Liana, que Trump la tiene fácil. Yo no creo eso, porque hay demasiados factores en su contra. Pero si el día 5 gana, aunque sea por un punto, si vence a pesar de sus múltiples errores, la culpa la tienen los propios demócratas. Y espero que no señalen a otra parte, que no se quejen. Están escuchando A Fondo con Juan Manuel Cao. Muy buenas tardes, Liana María Delgado, José Antonio Évora, Andrés Reinaldo. ¿Qué se cuenta? ¿Cómo está la tropa? ¿Cómo estamos? Aquí estamos. La banda está borracha. Es que la banda está borracha. Ay, mira, le quiere que le ponga esa presentación. Sí, mira. Mira, se me olvidó decirles que ayer yo le digo el crítico y él me respondió ahí que ayer no me dio tiempo de... Dile que lo adoramos. Que dice que él no es crítico, que él lo que es una persona pensante. Entonces que él busca información y nosotros por no. eso. Oye, mira, Andrés, José Antonio, esto que estaba hablando me llamó mucho la atención. Porque Frank Luntz, que es considerado pues uno de los más famosos estrategas y especialistas en sondeo, que vive en Washington, en un maravilloso apartamento, me doy cuenta por la entrevista, se reunió con un grupo de periodistas de distintas partes del mundo, y él, que había dicho Kamala gana después del debate, ahora no quiso decir. Dijo que no. Y lanzó esa frase tremenda de que hay una pérdida de confianza en el sistema electoral, que hay una pérdida de confianza en las instituciones, que hay una pérdida de confianza incluso en los líderes. Y dice que el proceso entero, que todo lo que sabíamos sobre política ha dejado de ser verdad en la era Trump. Y me llama la atención porque republicano no es. Hay una forma muy eficaz de llamar la atención y es decir absolutos. Y en este caso me parece que él quiere llamar la atención. Ha querido llamar la atención. Yo, sinceramente, después lo que pasó en el debate, no creo que haya sido razón suficiente para que él tuviera la convicción de que Kamala Harris iba a ser la triunfadora, pero, por supuesto, es su opinión, no la mía. Bueno, estaba en ascendencia ahí Kamala. Lo interesante para mí es eso de la pérdida de confianza en el proceso electoral, que es algo que aquí sí, a nosotros cuando desde el Herald o desde Fayú o desde otras tribunas nos han dicho que, incluso yo leí ese artículo donde a Ninochka la regañaban porque un oyente había dicho que había fraude y ella no había puesto en su lugar al oyente. Yo me he negado abiertamente a hacer eso porque creo, fíjate, no que de verdad, como tú, Andrea, has dicho 1000 veces, cree que no hubo fraude, pero sí creo, y lo veo, y estoy seguro de que mucha gente lo cree. Entonces, eso es un termómetro. Acallarlos te puede autoengañar. Claro. Abrimos los micrófonos precisamente para saber, para tomarle el pulso a la comunidad, ¿no? Eso es lo que se dice siempre. Entonces, si el pulso no te conviene, se lo cambias. Claro. ¿No? Porque si yo empiezo a regañar a la gente deja de llamar y decir eso. Y entonces no es que sea publicidad, es que yo quiero saber cómo piensan. No acomodar el pensamiento de ellos al mío. Y entonces ahí es donde viene la situación tremenda. Ahora descubriste que hay gente que no cree en el proceso. Ahora, por favor. Entonces, haz algo para que el proceso recupere la confianza. Sí. Mira. Oye, si Trump gana, te repito, la culpa no es de Trump, porque Trump ha cometido todos los errores habidos y por haber. Entonces, tienes que revisar cuán peores, vamos a decir así, son los tuyos que te han ganado así. Bueno, eso lo dice constantemente Bill Maher, que es demócrata y detesta a Trump, que constantemente le dice a los demócratas, la mitad del país está dispuesta a votar por este hombre. Debemos empezar por preguntarnos qué estamos proponiendo nosotros, qué alternativa somos nosotros para que la mitad de este país vote por una persona que ustedes consideran incapacitado, deleznable. Yo no pierdo la fe en el sistema electoral porque precisamente el sistema electoral no es federal. El sistema electoral de cada estado y cada condado tiene una jurisdicción sobre sus conteos. Sí creo
No creo que hubo fraude como para que se perdiera la elección del 2020. Pero sí hubo fraude en algunos lugares. Ahora, los demócratas no la ponen fácil en el sentido de que los republicanos proponen que no voten los ilegales y los demócratas dicen, arman un follón con eso, que si no, bueno, ¿qué más? ¿Qué más seguridad de transparencia de que tú muestres tu ciudadanía en el momento de votar? ¿Por qué a los demócratas esa transparencia los irrita? Ese intento de transparencia de que tú muestres tu ID a la hora de votar. ¿Por qué te irrita si tú no quieres hacer fraude? Y hay tantas comparaciones que se hacen con otros países, por ejemplo, de Europa. Claro. Caramba, vamos entonces a también hacer la comparación en ese caso. No hay un lugar del mundo donde no te pidan una identificación para votar. Claro, y lo otro es el voto por correo. Yo honestamente estoy de acuerdo, el voto por correo a mí me parece peligrosísimo. En las elecciones pasadas el 25% votó in situ el día de la elección, el otro 25% de los votantes votó por voto anticipado y la mitad del país votó por correo. A mí eso me aterra, porque ahí sí hay manipulación. Y este año el año pasado es curioso, que el año pasado los demócratas decían que Trump estaba confabulado con la administración de correo para cometer fraude. Bueno, este año el sindicato de los correos está apoyando a Kamala. ¿Hay peligro de fraude? ¿Hay peligro de la posibilidad de que el cartero que sabe que Menganito tiene un letrero, el cartero que ve que yo tengo un letrero en mi casa que dice Trump bans, el cartero ve mi boleta que yo mando por correo y no se puede sentir tentado a romperla? Yo me pregunto eso. Sí, ese peligro existe. Esa boleta está en camino de caer en manos posiblemente de alguien que sencillamente quiera anular tu voto. Exacto. Pero puedo después chequearla, puede después, si la persona es responsable y no se olvida de que mandó esa boleta. ¿Cómo yo sé que mi voto llegó? Ahí puedes llamar al departamento de elecciones o entrar por vía online. La mayor parte de la gente no va a hacer eso. Yo creo que la mayor parte de la gente no lo va a hacer. Tú dices que hay una página de internet que puede... Sí, la página es lo que decíamos ayer. Pero la gente no hace eso. Sí, las personas no hacen eso, pero hay una vía de que puedes... Claro, exacto. Bueno, pero es que a lo mejor no tengo duda, es que a lo mejor hay alguien que se fía del correo y el tipo del correo le bota la boleta porque ve que tiene un letrero que dice Trump bans. Ahí no hay manera. El hombre mandó confiado su boleta por algo tan sagrado como el correo de Estados Unidos. Incluso pudiera ocurrir lo contrario también. Bueno, sí, es lo que tiene Harris Walsh y el tipo la vota. Y que sea un republicano quien venga. Exactamente. El del correo sea republicano. Yo creo que esa cosa del voto por correo a mí me parece sumamente peligroso. Y de que sí hubo lugares como Pensilvania donde tiraron cajas de votos a la basura. Yo no sé si eran los votos de Trump o los votos de Biden, pero eso ocurrió. Pero supuestamente la boleta ausente es, por ejemplo, si vas a viajar y no estás, si tienes alguna situación, si tienes algún impedimento, o sea que no puedes ir hasta el colegio electoral. Pero hay muchas personas que ya hay un alto número de personas que no tienen nada de eso. La mitad del país, la mitad de los votantes votaron por altísimo correo. Número. Pero sí es fácil, lo puedes chequear. Y hay otra cosa, disculpa Juan, que alguna vez hemos mencionado aquí y anoche lo dijo con toda claridad la candidata demócrata, calificando a Donald Trump de fascista. Lo hizo anoche en un town hall con CNN, y una de las preocupaciones que se puede tener en este caso es ella entonces está calificando de fascistas a todas las personas. Bueno, a la mitad del país. Exacto. Entonces, ese es un problema. Ese es un problema. ¿Es serio? Es un problema de arrogancia, es un problema de desprecio al votante. Ellos que se pasan la vida diciendo, esto no es americano. Bueno, pues no es americano. No es americano lo que están haciendo.
Combatan las políticas del hombre, combatan las políticas, digan, esto que Trump está proponiendo para la economía no sirve, esto que está proponiendo para la defensa del país no sirve. Eso es lo que hace de verdad un demócrata, eso es lo que hace de verdad un ciudadano responsable. Pero esta gente nos quieren que nos comamos a una señora completamente incapaz, monitoreada por el señor Obama, y que creamos que además no tiene nada que decir, es la continuidad de lo que hemos visto. Y no, entonces... Sí, la campaña se está centrando ahora en, como dicen algunos, es un... En que Trump tiene caspa. Intercambio de descalificación. Sí. No, porque la conclusión a la que han llegado es que lo más débil de la campaña de Trump es el propio Trump. Claro. Entonces... sí, nos gustaría ver más una discusión de ambas partes sobre los temas, que es donde estaría la cosa interesante. El presidente Biden acaba de decir, we have to lock him up, tenemos que meterlo preso. Y entonces después como que se dio cuenta y dijo, políticamente. Sí, claro. ¿Cómo se mete a alguien preso políticamente? Bueno, es que de cualquiera de las dos formas que un presidente de Estados Unidos diga eso, es algo grave. ¿Cómo tú vas a hablar de un candidato en términos de tenemos una que meterlo pausa entre preso y políticamente? Sí, señor. Bueno, está bien. Mira, Biden, no está bien. Tenemos un presidente que no sabe por qué puerta salir cuando se va del podio. Sí, pero es el presidente de Estados Unidos. Sí, bueno, es un disparate andando, que es otra vergüenza. Es otra vergüenza que ese partido demócrata tan puntual, tan apegado a la verdad, se tragó durante 3 años hasta que decidieron darle el golpe de Estado. Hasta que decidieron darle el golpe de Estado, Biden estaba entero. Decían que en las reuniones de gabinete estaba sharp, que en las reuniones de gabinete el tipo hacía chistes, eso. Bueno, y entonces de pronto el tipo, el New York Times, una mañana lo convierte también en el chupacabra y hay que sacarlo. Sí, esa mañana me sorprendí. Sí. Y aquí lo dijimos en el programa, dijimos, el lunes nos vamos a despertar con la noticia y el lunes nos despertamos con la noticia. Vamos a una pausa. Cuando regresemos tengo las encuestas, las más recientes. Hay algunos cambios, 3 y 18. Regresamos enseguida en A Fondo con Juan Manuel Cao en América Radio. La nueva voz del exilio. Para estar bien informado, te invitamos a escuchar América Radio 1260 AM Miami, la voz del exilio.